Mil mensajes. El número de hoy es el 822 y este número aporta una reflexión que nos parece importante porque nos habla de la disidencia, número que ya hemos revisado lo que es disentir, pero que además en este número eh, nos profundiza sobre algo muy interesante que son las dos preguntas básicas y sobre todo la última de estas dos, sobre el por qué disentir y el para qué disentir. Es decir, a nuestro juicio decíamos que el más impactante es el segundo, porque nos debemos preguntar si por características de personalidad, características de profesión, nosotros somos y tenemos que disentir constantemente para buscar la verdad que nos lleva, si ese es el porqué, el para qué. ¿Cuál es la ganancia o cuáles son las ganancias de un desacuerdo, de una, inclusive de tener una metódica en el desacuerdo? Y cuando uno revisa desde los paradigmas fundamentales que hemos descrito en algunos números, y esos paradigmas o esquemas mentales nos llevan al menos a nuestro juicio, a cuatro grandes formas o cuatro grandes paradigmas que se corresponden con el paradigma filosófico, que pregunta básicamente el porqué de las cosas, el origen de las causas de toda dinámica. Entonces es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya la pregunta ¿por qué? Puede ser objeto de un gran disenso, porque cuando nos dan una explicación, nosotros podemos colocar otra explicación. Y si esta explicación surge de la lógica y surge de las cosas que todavía no han sido resueltas en este buscar verdades, entonces la verdad filosófica se nutre mucho del disenso. Los filósofos se preguntan constantemente sobre este disenso. Está el segundo paradigma, que es el paradigma de tipo científico, que es el que abrazamos mucha gente fundamentalmente, y en este es el qué es la cosa. Y realmente esta pregunta del qué es la cosa, de cómo se desarrollan, bajo qué leyes de la naturaleza, bajo qué aspectos fundamentales realmente se manifiesta, cómo se manifiesta una realidad con todas las diferentes perspectivas que dan los diferentes sentidos y las diferentes posiciones inclusive para enfrentar esta observación, que es muy científica, nos lleva entonces a que en la sistematización y sobre todo en la evaluación de los hechos, nosotros nos preguntemos cosas y tengamos que tener muchos desacuerdos. Es decir, esta disidencia va a ser todo el origen de unas preguntas que tomadas por la misma parte, el mismo científico o por otros, van a buscar respuestas y al buscar estas respuestas están aumentando la experiencia experimental en las cuales se comprueba que tal cosa o que tal posicionamiento era verdad o era mentira o era parcialmente verdadero bajo algunas circunstancias que al cambiar las circunstancias cambia la realidad. Esto yo creo que es fundamental de comprender porque ya hemos visto que la disidencia forma parte del esquema filosófico, el paradigma filosófico y del científico. Surge en el tercero, que es el que nosotros llamamos el paradigma metafísico, que se pregunta el para qué de las cosas, sobre todo, y que tiene expresiones, bueno, en lo que no puede ser probado, y que realmente la disidencia, probablemente en este paradigma, se castiga más. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí, en la presencia de algunos aspectos del conocimiento humano, hay una especie de acciones o de realidades que tienen que ser enfrentadas con la fe y no hay pruebas científicas y no hay reflexionamientos filosóficos que lo logren rebatir porque terminan imponiéndose, pero esto forma parte de una verdad de fe, de una verdad que realmente no permite
muchas veces las disidencias, y es que en donde quizás las disidencias están más castigadas, más que en la ciencia y más que en la filosofía. Y está el cuarto paradigma, que es el paradigma desde el punto de vista creativo, artístico, en el cual la disidencia forma parte normal de la evolución de los pensamientos creativos y artísticos. La gente va evolucionando, la gente va cuestionando una forma de hacer arte, una forma de hacer cultura, una forma de creatividad, está haciendo, busca elementos nuevos y ahí se ve una gran evolución. Entonces creemos que es el pensamiento metafísico, sobre todo el que está fundamentado en dogmas, el que tranca al proceso de la disensión. En el resto de los paradigmas, más bien, es una obligación. Todo filósofo tiene obligación de disentir para profundizar la verdad o mejorar el camino a la búsqueda de la verdad. Todo científico debe disentir y no es nada de tipo personal contra tal persona o tal movimiento, tal grupo, sino que es normal que otra gente con otras visiones al menos haga unas preguntas sobre si esto es verdad o esto es mentira. Y entonces hay que comprobarlo en el sentido científico. Y en el esquema, en el paradigma artístico, realmente es fundamental. Es fundamental porque forma parte de la creatividad, forma parte de ese desacuerdo, esa disidencia puede producir grandes avances o grandes elementos muy nuevos en cualquier arte en la cual se aplique, arte u oficio en el cual oficio que se aplique este paradigma creativo. Entonces vemos que el paradigma metafísico es el único al manejarse algunos de ellos, de las áreas, como algunas religiones, bajo la presencia de grandes dogmas de fe, probablemente aquí es donde está castigada y no es bien vista la disidencia. Ahora, el para qué la gente o los grupos disienten, probablemente con todo lo anterior, para buscar o profundizar una verdad, para demostrar que algo que se tiene como verdad es una mentira. Y eso es fundamental en casi todos el ejercicio de la disidencia. Otra gente encontramos, otras personalidades que son disidentes de forma negativista, es decir, para llevar la contraria. Con esto probablemente llaman la atención, son notorios y llaman la atención. Y esto cuando uno lo practica mucho y cuando uno ve todas estas dinámicas, uno siente cuando una personalidad o grupo está realmente disintiendo por una cuestión para buscar verdad o para llamar la atención. Y otra pueden ser otra serie de aspectos muy importantes todos, en los cuales nos hace decir que la disidencia es bienvenida. Y sobre todo en la parte social, en la parte, por supuesto, en la parte científica, en la parte filosófica, en la parte artística, que abordan diferentes temas humanos, la disidencia debe producirse. Es decir, todo pautado, por supuesto, con unas realidades, yo diría, que de lógica y que de objetivo fundamental, buscar una mejor verdad, profundizar una verdad que se tiene o decir que esa verdad no es tal verdad y que por tales y tales errores en la percepción o en la medición es diferente. Entonces, también hay gente que, y si usted es una persona que cuestiona mucho y es una persona que disiente mucho, realmente hágalo de la mejor forma y haga ver que no es de tipo personal, sino que usted lo está haciendo con mucha educación, con mucho respeto a quien tiene otras verdades u otra visión de su verdad o del elemento que se está revisando y hágale ver que usted tiene al menos otra o que al menos usted está buscando mayor cantidad de evidencia, de pruebas de que tal verdad es la verdadera y no es una media verdad o no es una verdad incompleta o inclusive no es verdad. Yo creo que es un número muy interesante, el 822, y nos llevó entonces a explorar
el mundo del para qué, del por qué y el para qué de las disidencias. Algo que repetimos es básico, y es básico sobre todo en los esquemas democráticos, en donde no todo el mundo tiene la misma visión, no todo el mundo tiene la misma percepción, no todo el mundo tiene las mismas experiencias y ha tenido, y ahí es en donde está lo hermoso entonces de saber disentir, con mucho respeto, saber disentir para entonces mejorar, encontrar, mejorar verdades, para quitar mentiras. Y esto es el objetivo de este número, el 822, y yo lo dejo en la parte de atrás, tengo un hermoso cuadro, el cuadro de Luis Obando, un gran pintor venezolano, y en este cuadro, y mucho más de Luis Obando y de otros grandes pintores, usted tiene acceso a través de www.ventanadelarte.com. Y como siempre, será un placer encontrarnos para el próximo de los 1000 mensajes.